Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de webvampiro.com, que con ese nombre de Narra Maldito, pues vamos a intentar dar algunas ayudas para utilizar a los personajes no jugadores en nuestras partidas. Como sabéis, este canal está dedicado sobre todo al mundo de tinieblas, a estos juegos de rol llamados narrativos, y muchas veces estos juegos, por no decir todas las veces, necesitan de personajes no jugadores que estén dando el callo, porque son muy importantes para sostener precisamente partidas que son narrativas. Pero en muchas ocasiones estos personajes parece que estuvieran como en una foto fija, totalmente parados, sin una personalidad definida, ¿no? Entonces es importante que el narrador pues se moleste en darles un poco una personalidad, y bueno, pues vamos a intentar en ello dar algunas ayudas con esto que nos hemos montado. Lo primero, los personajes no jugadores tienen pasado. Quizá puede ser un buen punto de partida, ¿no? Saber primero de dónde vienen esos personajes. Por ejemplo, si estamos jugando a vampiro, los ejemplos los voy a poner sobre todo de vampiro, pero nos puede valer por otros juegos. Pues bueno, pues saber de dónde son, qué familiares tenían, qué edad tienen, etcétera. Pero nos puede valer, como podéis imaginar, para hombre lobo, para mago, etcétera. Un pequeño boceto biográfico. A eso habría que sumar qué les interesa, ¿no? Lógicamente, pues no como a cualquier otra persona en el mundo o a cualquier personaje, no a todos les interesará lo mismo, a unos les gustarán unas cosas, a otros otras. Definiendo eso, pues ya vamos definiendo elementos de la personalidad que van a diferenciar a unos personajes no jugadores de otros. En la misma línea, pues qué han vivido, ¿no? Un pequeño boceto de elementos importantes en la vida o no vida, si hablamos de un vampiro, de ese personaje. Además, esto es importante para luego, por ejemplo, establecer relaciones con otros personajes jugadores y no jugadores. De ello, por cierto, hablamos en otro vídeo que tenéis en el canal dedicado a cómo montar un sandbox. Pues determinar no solo qué les gusta y de dónde son, sino pues los momentos clave a lo mejor de sus existencias, pues ya define también el carácter de ese personaje. Y ahí hablamos ya un poco, afinando un poco más de las llamadas, lo que hemos llamado las huellas del pasado, ¿no? Por ejemplo, pues si ese personaje mató a alguien y tiene remordimientos, o se está vengando de algo, o tiene algún tipo de fobia por alguna cosa que le sucedió en algún momento. Por ejemplo, utilizando los juegos de mundo de tinieblas, pues los méritos y defectos, realmente todos, o casi todos, los que no son, incluso los que son físicos también, pues pueden ser estas determinadas huellas del pasado. Ahí ya tenemos 4 elementos que ya hacen que un personaje no jugador pues ya tenga una personalidad y un carácter concreto que nos puede ayudar a diferenciarlo y que a los jugadores les va a guiar bien a la hora de establecer relaciones con él. Siguiente paso, los personajes no jugadores tienen intereses. Hay que definir la personalidad y el carácter. En el caso de estos juegos hablamos a lo mejor de la naturaleza y la conducta, ¿no? Pero esto es muy interesante para, por ejemplo, si tenemos personajes no jugadores, a mí me ha pasado alguna vez en partidas y todos son, hay muchos tremeres. Pues para que no parezcan todos que están sacados de la misma roca y parecen todos la misma estatua, pues unos pueden ser más amistosos que otros, más tímidos, otros son desconfiados, alguno es cínico, uno no para de hablar, el otro no habla nunca. Son pequeños detalles que ya nos van introduciendo en la personalidad de cada uno de esos personajes no jugadores. En la misma línea, qué les conviene y qué les perjudica. Muchas veces nos encontramos con personajes no jugadores que parecen autómatas. Pues no tiene por qué ser así, ¿no? Lógicamente van a actuar en función de unos intereses, de una misión que tengan, de un objetivo, de algo que les guste, o por ejemplo a lo que estén enganchados porque sean adictos. Y al revés, van a huir de lo que les perjudique, o van a intentar que le perjudique al de al lado, o van a intentar, o tienen miedo de alguna cosa determinada, de alguien concreto, ¿no? Entonces ya lo sumamos a los elementos del carácter anteriores y seguimos completando más el personaje no jugador. Y luego lo que hemos llamado redes sociales, que bueno, si jugamos una partida de la época actual puede ser literalmente las redes sociales, ¿no? Yo lo reconozco que prácticamente no las he usado en ninguna partida, pero porque no me ha surgido. Pero en este caso hablo de redes sociales en general. Es decir, estos personajes no jugadores tienen familia, no tienen familia, tienen aliados, tienen amigos, tienen enemigos, le deben algo a alguien o alguien les debe algo a ellos. Estos son también elementos que van a determinar cómo interactúan y que van a profundizar más en qué les conviene o en qué les perjudica, porque también será qué les conviene o perjudica a aquellos que se llevan bien con ellos o a aquellos que, por ejemplo, son sus enemigos. Siguiente paso, ya tenemos personajes no jugadores bastante definidos. Bueno, estos pasos no van por orden, evidentemente podemos empezar por por ejemplo, que es el menos complejo, y luego ir a los más complejos, ¿no?
vamos un poco, pero la verdad que el orden de los factores no altera el producto. Pero digo que es el menos complejo el que los personajes no jugadores tienen cuerpo, requieren de una descripción física. Yo muchas veces me he encontrado en partidas en donde me dicen te encuentras con tal y no me describen más. Yo tampoco quiero un estudio antropométrico de un personaje no jugador, pero sí algo más que es moreno y tiene ojos marrones. Bueno, una descripción física más o menos completa. Yo aquí he incluido la voz. Esto ya es una manía personal, porque a mí me parece que en partidas narrativas el hecho de que variemos el registro de voz, de que haya personajes, por ejemplo, con la voz cascada, o que sean afónicos, otros que tengan una voz profunda, otros que a lo mejor tienen una gran apariencia física, pero su voz es muy aguda, que son cosas que a lo mejor pues nos pueden chocar al encontrarnos con ellos, es un elemento diferenciador. Y ya si encima lo interpretamos como narrador, las diferentes voces de los personajes, o los giros, o los acentos, por ejemplo, también nos va a ayudar a diferenciar a los PNJs, ¿no? Los gestos, pues es lo mismo, ¿no? Se pueden describir o se pueden interpretar, esto ya va según cada uno, pero personajes que tengan un tic o que siempre muevan las manos, yo creo que casi todas las personas tenemos gestos, unos más marcados, otros menos, pero muy personales, ¿no? Y eso pues también ayuda a definir al PNJ. Y luego ya, si queremos pues redondearlo más, las manías o los dejes, ¿no? Que bueno, pues esto puede ser ya esos tics que os digo, o ese acento ya llevados al extremo, ¿no? O que utilicen coletillas, por ejemplo, al hablar, o que no conjuguen bien los verbos, si por ejemplo es un personaje extranjero que intenta hablar en un idioma diferente al suyo. Eso ya son detalles que todavía los personalizan más. El siguiente paso, que ya sería prácticamente el último, es que los PNJs tienen un ambiente también. Es decir, es importante saber dónde viven, el lugar geográfico, lo que hemos llamado el espacio físico de esos personajes. Si jugamos una ciudad de vampiro, pues en qué punto de la ciudad, si lo podemos saber. Podemos profundizar incluso mucho más, ¿no? Pues un vampiro, ¿qué refugio tiene, por ejemplo? O qué características tiene el refugio de ese PNJ, o qué tipo de ambientes frecuenta, si va a clubs, si va a bares, si yo qué sé, si siempre cita a los personajes, por ejemplo, en el restaurante de un hotel determinado de una ciudad. Los gustos, y aquí pongo la música porque, bueno, voy viendo que hay mucho narrador que utiliza la música en sus partidas, pues bueno, bien puede ser qué música les gusta a esos PNJs o una música que acompañe a las escenas en las que aparecen esos PNJs, pero bueno, los gustos pueden ir pues a todo lo que nos podamos imaginar, desde los gustos culturales, los gustos políticos, los gustos sexuales, pues también son elementos que deberíamos a lo mejor introducir en algunos PNJs para hacerlos más atractivos, ¿no? Pues un personaje no jugador que sea de extrema izquierda o de extrema derecha, aunque a lo mejor no tenga que ver con nuestra trama, pero bueno, ya introduce una personalidad más. Y incido un momento en esto que dice que no tenga que ver con nuestra trama, porque a veces también los PNJs parece que son herramientas que solo tienen que ver con la trama de la partida. O nos aprovechamos de ellos, o buscamos ayuda, o huimos de ellos. Bueno, pues a lo mejor estamos con una trama que no tiene que ver con la política y hay un personaje no jugador que nos puede ayudar o que nos puede no ayudar, pero que introduce en sus peroratas de repente auténticos sermones políticos. Bueno, pues ¿nos ayuda con la trama? No, pero ¿ayuda a que el juego sea más narrativo y a que el PNJ tenga más personalidad? Pues sí. Y a esto va unido el tono de la partida. Esto de los tonos de la partida tengo otro vídeo pendiente para incidir más en ello, pero bueno, es importante saber cómo se introduce todo lo que hemos visto hasta ahora, todos esos rasgos sociales y de personalidad y de carácter de un PNJ en el tono de nuestra partida. Si es una partida de misterio, si es una partida que toca la comedia, si es una partida con una desconfianza tremenda entre todos los PNJs que aparecen, pues todos esos elementos no reacciona igual un tímido, por ejemplo, en una partida de desconfianza, donde a lo mejor, pues bueno, el tímido se puede sentir inseguro, pero al mismo tiempo puede tener a su favor el hecho de que, como nadie dice mucho, pues él tampoco tiene que intervenir. Pero, por ejemplo, una partida en la que todo es acción, en la que hay que tomar decisiones, en la que hay que imponerse un poco el carisma que uno tenga, pues ese PNJ más tímido a lo mejor se queda más paralizado, y es un elemento que también los personajes jugadores pues pueden observar, analizar y sacar provecho o no de ello. Así que, en resumen,
Los personajes no jugadores tienen vida, eso es importantísimo, lógicamente lleva un curro, sobre todo en grandes partidas que tienen una gran cantidad de PNJs, pero yo por ejemplo en el caso de Vampiro hay que ir más allá de esos PNJs, a lo mejor pues típicos de finales de los suplementos, que nos vienen muy bien, pero que es una ficha y 4 párrafos, eso pues nos puede valer para hacer una partida, para sobre todo, pues yo que sé, queremos hacer un one shot rápido, queremos jugar esa misma tarde, pero bueno, si tenemos tiempo y queremos montar una campaña larga, hay que evitar que sean marionetas los personajes, que todos sean iguales, que no se diferencien físicamente, que no sepamos nada de ellos, de su carácter, de lo que les gusta, de lo que les no. Luego introducir un desarrollo vital lógico en la medida de lo posible, es decir, redondear esa historia personal dentro de lo que es una historia personal coherente, ¿no? Pues que no, si un personaje, tenemos un PNJ que ha vivido en un rancho en el oeste, que es súper desconfiado, que tiene esa voz cascada por los años que estuvo fumando y que ahora ha sido convertido en vampiro, pero sigue teniendo esa voz ronca que le ha quedado para siempre, pues a lo mejor introducir un viaje que hizo a Australia en business, rodeándose con los ejecutivos de Toshiba, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y sobre todo, yo creo que uniendo todo esto, no digo todo, pero a lo mejor partes de todos estos consejillos que hemos dado, pues vamos a enriquecer el ambiente en general. Nuestros personajes van a estar en un ambiente vivo, en un trasfondo que tiene carácter, que tiene personalidad, y en el que van a tener que adaptarse también, porque no van a tratar igual a unos PNJs que a otros, según vayan descubriendo pues las características de esos PNJs, al final, pues como la vida misma, igual que no tratamos igual a las personas que conocemos, según vamos ahondando en ellas o según las relaciones jerárquicas o no que establecemos las personas, etcétera. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, que comentéis, que compartáis y nada, nos vemos en próximos vídeos, espero que pronto. Gracias, hasta luego.